Bienvenida, Elida Hola. Seidler. Un placer saludarte. Elida es una escritora porteña que tiene publicados un libro de cuentos que se llama La resistencia de los árboles y que obtuvo una mención en el concurso del Fondo Nacional de las Artes del 2012 y que el año pasado con la editorial Conejos publicó una novela que se llama Cien palomas muertas y que recomiendo. Es una novela muy ágil, muy dinámica, con una mirada profunda e interesante con respecto a la vida del protagonista, que es un fotógrafo de aves rapaces que vuelve al pueblo de su infancia después de vivir muchos años en Escocia. Y bueno, es un recorrido sobre un recorrido en tiempo presente, pero que todo el tiempo está buscando respuestas en el pasado, en la infancia y en la adolescencia de este personaje, ¿no? Y se entrecruzan cuestiones como el amor, el deseo, la familia, el trabajo, las raíces, la memoria, ¿no? Y la paz interior, quizás podríamos decirlo, ¿no? Ya vamos a hablar un poquito más de Cien palomas muertas, pero quiero empezar la conversación con vos hoy haciéndote una pregunta que nada que ver. La pregunta es, ¿hay alguna pregunta que a vos te gustaría que te hagan y que nunca te hacen? Mm, sí, hay un montón de preguntas que nadie me hace, pero no sé si una específica. ¿Qué sé yo? Preguntas sobre hobbies, puede ser, sobre cosas extraliterarias, sobre todo. ¿Y cómo entendés vos a tus hobbies en relación a tu actividad literaria? ¿Cómo pueden conectarse? Ya sé que el sentido de la pregunta era justamente ir más allá de lo literario, pero me interesa la articulación entre quizás hobbies, ¿no? y escritura. Mira, están muy cruzados porque en lo que yo escribo está siempre, por ejemplo, a ver, ¿cuáles son mis hobbies o mis actividades que me gustan mucho? La primera que me gusta mucho es la jardinería. Tengo dedos verdes, me la paso haciendo plantas, cuidando plantas, tengo una casa llena de plantas, por donde se te ocurra, es una selva, y eso suele cruzar a veces con lo literario, lo narrativo y sobre todo los poemas. Tengo muchos poemas atravesados por temas vegetales. Después, la fotografía, la segunda cosa que me gusta mucho, y siempre hay algún personaje que es fotógrafo, saca fotos o cosas así. Así que están relacionados. Excelente. Que me gusta muchísimo hacer, o dos cosas más que me gusta mucho hacer, una de ellas es tejer. Ujú. Tejer al crochet es algo que me relaja mucho, y caminar. Y nadar, bueno, pero nadar para mí ya es un deporte, pero son cuatro cosas que me gustan mucho y que están siempre presentes de alguna forma en lo que escribo. Me interesa esto de tejer a crochet, porque yo no tejo, pero me imagino que tejer a crochet implica cierto ejercicio de la paciencia y de la disciplina, pero de una manera, como vos decías, como relajada. Mientras que quizás la Ujú. escritura requiere también de disciplina, ¿no? Y de paciencia, pero es como una actividad un poquito más estresante, ¿va? No sé cómo lo pensás vos, esto de, ¿no? Tejer a crochet, Sí, escribir y cómo se entrecruzan las habilidades que ambas actividades requieren. a ver, tejer, obviamente yo tejo por placer y entonces es relajado, pero escribir también escribo por placer. Y más de una vez uno encuentra escritores que
reflejan que la escritura es un momento de sufrimiento que tienen que atravesar y qué sé yo, y la verdad es que si la escritura fuera un sufrimiento yo no lo haría, porque ya hay bastantes cosas para sufrir en el mundo, como para que uno agregue cosas, digamos, voluntarias. Sufrir es hacer dieta, pero no, pero no escribir. Entonces, en realidad, cuando yo me siento a escribir, aun cuando no me salga, cuando lo que escribís después lo lees y lo tirás, lo borrás, etc., el momento de escribir, que es casi un ritual, digamos, es placentero. Es placentero. Y sí tenés que tener mucha paciencia en la escritura, porque la mayor parte de las veces uno genera material que después termina corrigiendo y reescribiendo porque no le gusta. Así que... Excelente, excelente. Y te hago otra pregunta. Ya hablando un poco de tu novela, 100 palomas muertas, ¿cómo, a mí una de las cosas que más me llamó la atención de leer la novela es que vos sos una escritora porteña, digamos, o sea, naciste y creciste en Buenos Aires. Sin embargo, hay muy pocas referencias a Buenos Aires en la novela. La novela transcurre en una ciudad imaginaria que podemos ubicar en Santa Fe, ¿no? O como digamos en la zona del litoral pampeano argentino, ¿no? Hay bastante acción en Rosario, hay referencias, por ejemplo, a zonas patagónicas, ¿no? Y me llamaba mucho la atención esto, que una escritora porteña usara tan pocas referencias de Buenos Aires en su novela, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿cómo se articula la novela, su historia, con bueno, esta locación tan particular? O estas locaciones tan Sí, particulares. en la novela y en los cuentos, excepto un solo cuento que está relacionado directamente con un castillo que hay en Villa del Parque y que tiene una leyenda trágica, porque son unos novios que salen de su fiesta de bodas y son arrollados por un tren, y ese castillo queda después abandonado, con fantasmas y qué sé yo, toda una leyenda, y que existe todavía. Sacando ese único cuento, no tengo ningún cuento con referencia a Buenos Aires. Nada, cero. Pero no porque me lo haya propuesto, porque escribo, inclusive lo que estoy escribiendo ahora, y la mente me vuela out Buenos Aires. Creo que, además me lo preguntaron muchas veces, me preguntan de qué lugar soy, de qué lugar, de qué provincia, etcétera. Yo soy porteña, es más, nunca viví fuera de Buenos Aires, ni siquiera en el conurbano, soy porteña, pero vengo de una familia de la provincia, como mucha gente, abuelos inmigrantes, papás criados en la provincia, que después inclusive tuvieron que venir a Buenos Aires con su familia y sufrir esta cosa del porteño versus provinciano. Entonces, yo te diría que mis relatos familiares de infancia son relatos o de pueblo o de campo, encima de campo, ¿no? De mi mamá yendo al colegio a caballo, por ejemplo, y contar anécdotas de que alguna vez se subió al revés al caballo, qué sé yo, esas cosas que a uno le quedan. Y después, ya de grande, mis suegros, los dos son de provincia, y mi suegro de campo también, con mucha historia de campo en Entre Ríos, en Basavilbaso. Entonces, de nuevo, los comentarios familiares, familia actual en la provincia, yo creo que debe haber sido eso, y una cierta idea romántica idealizada, porque seguramente la imagen que yo tengo de la vida en un pueblo no es la que tiene quien vive en el pueblo. Siempre uno tiene una idea romántica e idealizada sobre la vida del otro. Entonces creo que es eso, porque fíjate que no son pueblos que son locaciones, pero no son protagonistas. Yo no podría poner de protagonista un pueblo que no conozco o una ciudad que no sé cómo se mueve. Son escenografías ideales
donde después obviamente a los protagonistas les pasarán cosas. Creo que eso me diferencia claramente de alguien que fuera de una ciudad o de un pueblo y escribe sobre eso. En nuestras conversaciones previas a, digamos, a esta charla que estamos teniendo ahora, vos mencionaste que para vos la novela es una novela sobre la violencia, pero la violencia pequeña, ¿no? Y lo que te interesaba era articular un poquito un ámbito pequeño con una violencia pequeña, ¿no? ¿De dónde surge ese interés? Tal vez surge de que me interesa en general de las personas que van a ser después personajes, la vida pequeña, lo pequeño que les pasa, no las grandes cosas. Eh, Tanto en los cuentos como en las novelas, lo grande, lo macro, lo histórico, inclusive, de nuevo, es un telón de fondo. A mí no me interesaba escribir una novela sobre la dictadura, no, a mí me interesaba esa cosa chiquitita de qué habrá pasado en un pueblo cuando un tipo tiene mucho poder, y ha sido puesto ahí a dedo, y puede hacer lo que se le ocurre, y en ese sentido un pueblo, que sea un pueblo inventado, que no existe, es un lugar muy acotado, de donde no podés escapar. Eso es imposible hacerlo en Buenos Aires, o sea, yo no podría hacerlo ni siquiera en un barrio de Buenos Aires, ¿no? Porque creo que para eso ayudó mucho. Te cuento una infidencia, bueno, no sé si es una infidencia, pero mi abuelo materno fue un intendente civil durante la dictadura en Ajá, una ciudad de Santiago del Estero, que es la ciudad en la que yo crecí. ajá. Así que toda la situación, ¿sí? O sea, todo, digamos, todo el marco, vamos a llamarlo así, vivencial del protagonista en su infancia, tiene ecos para mí particulares, ¿no? O sea, de la historia de mi familia, ¿no? Así que fue una Mirá vos, casualidad, una coincidencia que, bueno, para mí también significó, nada, una sorpresa, y una un experiencia de lectura cimbronazo. interesante, tal cual. Em, pero, pero retomando esto, esta idea de ser porteña y escribir o estar muy interesada, digamos, en imaginarios de las provincias, cuando yo te lo planteaba, me dio la sensación de que no era como una dicotomía que te interesara demasiado, ¿no? Como esto de capital, provincias o, no sé, ciudad de Buenos Aires o Buenos Aires interior o centro periferia. No me pareció, no tuve la sensación de que fuera una manera de pensar, digamos, estos distintos ámbitos, y que a vos te resultara atractivo. ¿Puede ser o fue una sensación quizás? No, también hay dos cosas acá. Yo no sé hasta dónde las cosas son centro-periferia. Creo que todo es centro-periferia. Yo dentro de la ciudad de Buenos Aires vivo en la periferia. Fíjate que para ir no sé, a un teatro que esté en la calle Corrientes, yo viajo 40 minutos. 40 minutos es un montón de tiempo. Con lo cual, eh, en cierta forma, yo viviría en un pueblo dentro de lo que es una gran ciudad. Eh, Eso por un lado, pero por el otro lado, referido a lo que es centro-periferia con las provincias, también es verdad que yo puedo tener una idea muy romántica de las provincias y todo lo demás, pero yo soy porteña. No sé, ni voy a saber nunca qué se siente estar en un pueblo, estar en Dos Ceibos, que es el pueblo de la novela, escribir y no saber qué hacer con ese texto que escribiste porque no tenés dónde mandarlo, no tenés contactos, no tenés actividades literarias. No lo voy a saber nunca porque nunca me pasó. Es decir, yo puedo ser muy pro provincia, pero a los fines prácticos me crié acá. Es más, Diego, hay diferencia entre ser porteño y vivir en el conurbano. Es decir, para el que vive
no sé, en Adrogué, por decir una localidad muy cercana de donde es la familia de mi marido, la vida es totalmente distinta. Vos decís, esto es el campo. Mira. Y en cuanto a la accesibilidad, estoy diciendo, ahora con las redes es otra historia, pero vamos a hablar de la época pre-redes. ¿Dónde contactabas un taller literario, una actividad que te gustara? ¿Qué hacías con tus textos, con tus poemas? Entonces, me parece que desde ahí el tema centro-periferia lo vive más el que está fuera de Buenos Aires. Bien. Y creo, insisto, me parece que ahora con las redes la accesibilidad es distinta. Pero vos tenés conciencia de que nosotros somos amigos o digamos, tenemos vínculo también a través de las redes sociales, ¿no? Y a mí me llama la atención gratamente toda la actividad y la generosidad con la que vos promovés lecturas de textos de escritores del interior, que es, digamos, desde mi perspectiva, algo muy raro. Yo no sé si vos tenés conciencia de que no hay tantos escritores y figuras inmersas en el circuito literario porteño, y cuando me refiero a inmersas en el circuito literario porteño, no me refiero solo a publicar, sino a tener amigos escritores, a asistir a talleres, a lecturas, ¿no? O sea, y vos sos parte, digamos, de ese circuito literario porteño, central, ¿no? Pero siempre estás mirando, y siempre estás, y yo te veo mucho, recomendando, señalando lecturas de escritores del interior. ¿Por qué? ¿Cómo? Sí, yo creo que tiene que ver con esta sensación de toda la calidad literaria que hay fuera de Buenos Aires, para no hablar del interior, porque en realidad es fuera de Buenos Aires, que no tiene acceso. Yo pensaba ahora en este momento, que el que yo no venga de la carrera de letras también me pone a mí en una periferia. Es decir, a mí no me resultó fácil contactarme, relacionarme. Yo soy médica, hice eso y sigo haciendo toda mi vida, y eso te pone también en una periferia. Y tal vez desde ese lugar, un poco por empatía, yo digo, bueno, a ver, hay un Diego Puig en Tucumán, ¿y quién lo lee en Buenos Aires? ¿Quién lo conoce? Y Diego Puig en Tucumán no es menos que un Diego Puig que viviera en Buenos Aires. Simplemente a lo mejor tiene menos acceso a las lecturas que, saquemos la pandemia, a las lecturas que se hacían casi semanalmente. O sea, vos acá en Buenos Aires tenés lectura de poemas y de narrativa todas las semanas, un ciclo, otro ciclo, que son lugares de contacto, de relación, de que te conozcan, de que te escuchen. Entonces, no sé, creo que es un tema un poco como empático, que siento que es un poco injusta la relación, que está cambiando un poco los últimos años, porque aparecen editoriales y ciclos que empiezan a publicar a gente de todas partes, pero aún así, y voy a volver, para mí hay un quiebre en marzo del 2020, pero previo a marzo del 2020, aún esas editoriales no estaban en Buenos Aires. Por ejemplo, una editorial de la que hemos hablado algunas veces, que es editorial de acá, que es de San Luis, no estaba en las librerías. Entonces el porteño que quiere leer va a las librerías, no estamos hablando de las librerías de cadena, estamos hablando de las librerías con editoriales independientes, librerías muy piolas, pero vos no encontrás todo el material ahí. Cuando no lo encontrás, probablemente no lo elegís, no lo lees. Con lo cual hay un montón de gente que yo seguramente no leí nunca y que está en algún lugar del país. ¿Por qué digo yo que hay un quiebre? Porque en el momento en que se para toda la actividad presencial,
por la pandemia, empieza la venta online a full, que era algo que yo ya venía haciendo, porque inclusive viviendo en un barrio, a mí me resulta más fácil comprar online que tener que irme 40 minutos a una librería. Pero esto hace que entonces material que está en otros lugares del país accedan. Total, a vos te da lo mismo que te lo manden de San Luis, que te lo manden de Villa Crespo, quiero decir, vos lo estás comprando online y te lo mandan, con esta cosa de que te lo tienen que traer a la puerta de tu casa. Yo creo que hubo un gran beneficio ahí. Genial, me encanta esto de mirar el vaso medio lleno, ¿no? Y bueno, aprovechando esto, te pregunto, y por ejemplo, ¿qué escritores del interior te resultan interesantes como para recomendar o para, digamos, comentar que estás leyendo? E incluso, ¿qué escritores podríamos llamar periféricos de Buenos Aires también merecen, ¿no? Un poquito de atención, ¿no? En tu opinión. Mira, escritores del interior, yo la narrativa del interior entré, te diría, a través de Colección Mulita, que fue Colección Mulita que me permitió conocerte a vos, conocer a María Lobo, que también tucumana, y entré a Colección Mulita a través de Bajante, que Bajante es la novela de Matías Aldaz. Matías y yo habíamos sido compañeros de taller, así que ya nos conocíamos de antes. De hecho, yo te comenté en algún momento que el relato que él hizo de la inundación de Federación a mí me lleva como germen a interesarme en el tema y a escribir La Resistencia, el cuento La Resistencia de los Árboles. Bueno, me acuerdo que el día que fui a la presentación de Bajante, yo conozco a Mariano Quirós, que no lo conocía. Mariano ya era un multipremiado, y sin embargo, yo creo que recién estaba él llegando a Buenos Aires, a vivir, y no era muy conocido acá. No era conocido acá, a pesar que todas sus novelas y cuentos, todo lo que había hecho había sido premiado en todas partes. Bueno, empiezo a leer a Mariano Quirós, a mí me encanta, Matías, bueno, tu propia literatura, que me parece que cubre un espacio que no estaba cubierto hasta ahora, porque tiene una mirada muy particular sobre la sociedad, desde un lugar, además de humor también, y de drama, el humor y el drama imbricados. En narrativa yo te diría a ellos, hay una rosarina que a mí me gusta mucho en narrativa, que se llama Lila Cheloni, que publicó por Paisanita, por Editorial Paisanita. Y después, lo que sí descubrí muchísimo son poetas del interior que me gustan mucho. Yo todavía no logro acordarme cómo fue que leí el primer poema de Franco Rivero. Me encantó, y en el 2018, cuando se hizo la Feria de Editores, fui específicamente a comprar el libro por esta cosa de que de acá no se conseguían las librerías. Entonces, la Feria de Editores era el momento para encontrarte con la editorial. El día que yo consigo ese libro, me dicen, uy, ahí está el autor, que te lo firme. Y estaba Franco, yo no lo conocía. La Feria de Editores en Buenos Aires se hacía en el Conex, y era más o menos como un subte en hora pico. O sea, imposible caminar, moverse, cantidad de gente, pero impresionante. En medio de un pasillo lleno de gente, pero lleno, Franco se paró, sacó su lapicera y se puso a hacer una dedicatoria. Y estuvo escribiendo durante 5 minutos, no me conocían, y escribió y escribió y escribió con una paz. Y
eso para mí lo pintó, o sea, completaba ya, sus poemas se completaban con él. A Mira que partir de eso, yo se lo escribo después, cuando leo la dedicatoria, encima hermosísima, nos empezamos a comunicar por redes, y empiezo un taller de poesía con él. Él lo llama Takuru, que significa hormiguero. es muy hermosa la anécdota y le agrego esto. Yo lo conocí a Franco gracias a vos. Yo descubrí la hermosa poesía de Franco en tu muro de Facebook, ¿no? Y qué interesante que Franco es un poeta correntino, vos Ujú, sos una lectora y escritora porteña, ¿no? O sea, y yo acá desde Tucumán, ¿no? O sea, ujú. y la manera de llegar a un poeta correntino es a través, ¿no? Tuyo. Lo cual nos refuerza un poco esta idea de centro y periferia de alguna manera, porque es casi imposible desde Tucumán acceder a escritores de otras provincias, ¿no? O sea, Claro. si no lo hacemos, o si no, si Buenos Aires no lo articula, ¿no? O sea, esta forma centralista que tenemos nosotros, ¿no? Y que tienen las letras argentinas de organizarse, ¿no? Este, Sí, yo te diría que vuelvo a la versión del vaso medio lleno. Eh, este año, que yo estuve como no, presenciando, ¿no? Muchas actividades online, de ciclos que se empezaron a hacer online, y era sumamente placentero con esto de que cada uno salía de su casa, que vos tenías la lectura de un poeta porteño, después venía un poeta santafesino, después venía un poeta de Ushuaia. Yo creo que sí, esto que decís es real, esto que decís es real, pero también tiene que ver con que necesitas que la gente quiera tender puentes, ¿no? ujú, O sea, a mí me gusta tender puentes, es algo que me gusta normalmente en la vida. ujú, Eh, yo en la vida cotidiana, bueno, vivo en un barrio, pero en Buenos Aires, y conozco a mis vecinos, y los saludo, y conozco a la gente que me vende el pan, o a la gente que me vende la verdura, y hablo con todo el mundo. Entonces, bueno, eso también es tender puentes. hay algo en la forma en la que vos dispersás tu conocimiento y tu placer por la lectura, que es tremendamente generoso, ¿no? Y que a mí me hace pensar también en estos valores como la amabilidad y la gratitud, ¿no? Y la generosidad también, como valores súper, súper importantes y súper hermosos, ¿no? Sobre todo aplicado en un ámbito tan un poco jerárquico y centralista como es la literatura argentina, ¿no? Así que nada, yo te agradezco siempre tu generosidad, tu amabilidad, el encanto y ese entusiasmo que nos regalas a todos. Eh, y para ir cerrando y para no abusar de esta generosidad, aprovecho y te hago una última pregunta. Eh, Vos hablaste, en algún momento hablamos de que el texto necesita de una manera como muy, muy esencial eh, ver la luz, ¿no? Salir, encontrar lectores, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Me repite la pregunta. Por qué para vos es tan importante la necesidad de que un texto encuentre lectores o digamos, esta idea de que el texto se completa con la lectura del otro? Em, Me parece que todas las actividades artísticas se completan con la mirada del otro. De lo contrario, sería una actividad absolutamente narcisista, casi infantil. Fíjate que salvo los chicos muy chiquititos que juegan solos, después de ahí en adelante el juego es con otro.
aún cuando haces actividades individuales, siempre hay un otro. Me parece que al escribir, que un texto no lo lea nadie, eh, es como que no tiene, para mí no tiene sentido. Para mí hay algo de comunicación en el texto. Eh, Uno escribe porque está queriendo decir algo, y cuando alguien quiere decir algo, también quiere que del otro lado haya alguien que lo escuche, o lo lea en este caso. Creo que vale también para un cuadro, no creo que alguien pinte un cuadro para después tenerlo adentro de un placar. Eh, yo estoy convencida de eso. Cuando hay escritores que te dicen, a mí no me importa si me leen, no me leen, yo creo que no es así. Yo creo que todos queremos ser leídos, que no importa dónde. Ahí sí, yo creo que a mí no me interesa nada por dónde salen mis textos. No es que escribo y quiero salir en una editorial multinacional. Bueno, si pasa y después me traducen al coreano, está bárbaro. Claro. Pero si salgo en un blog, también está bárbaro, porque del otro lado hay alguien que o se emociona o reflexiona o nada, o simplemente ocupaste un tiempo de su vida haciéndolo volar, que no es un tema menor, no es que todo es reflexión y emoción, pero eh, bueno, es mi concepto, sí. Excelente. Bueno, y con esta idea vamos cerrando y mi consejo para todos los que nos están viendo y van a leer la entrevista escrita también es que lean a Elida Seidler, ¿sí? Busquen su novela, su libro de cuentos, son maravillosos, tienen mucho dinamismo y profundidad y Elida, te agradezco muchísimo. Me siento muy feliz de haber tenido esta conversación con vos de conocerte y de que, nada, seamos compinches en la lectura y en la escritura. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Para mí fue un súper placer. Un beso grande y bueno, ojalá tengamos una conversación en vivo pronto o otra así para las redes. Muchas gracias, Elida.